Vamos a empezar a grabar y pues vean ustedes que el tema que vamos a tocar el día de ahora se ha comprendido en la cavidad peritoneal y también les habla de un compartimento supramesocólico número 1. Compartimento supramesocólico pues solamente hay uno como tal, pero ya van a ver que la segunda clase les dice mesocólico 2. Entonces ya van a ver ustedes por qué se les ha dividido la clase, más que todo por la extensión y la gran cantidad de estructuras que se pueden ver en ambos compartimentos. Entonces se ha tomado mejor la decisión de pues dividírselas en dos clases diferentes para que puedan abarcar totalmente el contenido que se desea que ustedes vean adecuadamente. Si hay dudas a lo largo de la presentación, pues me las escriben ahí en el chat. Yo voy a estar pendiente y pues también pueden levantar la mano ahí con el botoncito ese de levantar la mano. Y yo voy a estar pendiente para estar respondiendo si algo no va quedando claro. Es un tema un poco complejo, por así decírselo, porque puede llegar a confundirlos en el sentido que pues son varios tecnicismos que se ocupan para poder entender y diferenciar cada uno de los conceptos que vamos a ver a continuación. Entonces, demos inicio como tal. Bueno, primeramente les pongo esta diapositiva para que ustedes comprendan cómo vamos a estar viendo algunas de las diapositivas como tal. Necesito que vean correctamente el tipo de corte que les estoy enseñando en esa diapositiva para que ustedes entiendan las próximas diapositivas que les voy a estar mostrando. Cuando les muestre este tipo de corte transversal como tal, ustedes ven que la persona está desde la parte cefálica acostada correctamente. Entonces es como que lo hubieran cortado y ustedes están viéndolo desde abajo, ¿verdad? Cuando les toman una tomografía axial computarizada, como tal, el tipo de vista que se tiene, el tipo de vista en cuanto a los cortes que se tienen en ese TAC, como tal, van a estar directamente relacionados a esta forma en que se ven. Entonces, cuando nosotros como médicos vemos un TAC como tal, vemos los diferentes cortes que se han visto a lo largo de ese TAC, lo que estamos viendo es una vista de esta forma, ¿verdad? Desde abajo prácticamente, desde lo más caudal hacia lo cefálico, viendo hacia arriba. Entonces, por ese orden, ustedes van a ver que los diferentes órganos del abdomen, en este caso, van a encontrarlos de esta forma, ¿verdad? Entonces, quiero que se pongan y vean correctamente el tipo de corte que vamos a estar ocupando, porque son breves diapos que van a mostrar ese tipo de corte. Entonces, para que ustedes entiendan dónde está cada estructura, ¿verdad? Ustedes ven ahí el corte transversal, pueden ver parte de la columna vertebral como tal. Ven todo eso rosado ahí, son los diferentes grupos musculares que están a lo largo del abdomen como tal. Ven que aquí está lo anterior, aquí está lo posterior. Pueden ver todos que muevo el cursor, ¿verdad? Del mouse. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí se puede. Vale. Sí. Entonces, sí es importante para que ustedes vean cómo está compuesto cada una de las vistas. Vamos a ver el objetivo número 1, que prácticamente enuncia que hay que señalar las características generales del peritoneo, trazando la disposición de las hojas parietal y visceral. Primeramente hay que definir 3 conceptos básicos para que ustedes entiendan y no logren perder atención o perder el enfoque en cuanto a la clase, a los conceptos. Hay que definir el peritoneo. El peritoneo primeramente es una membrana serosa, transparente, continua, resbaladiza y brillante. Va a recubrir la cavidad abdominopélvica y envuelve las vísceras. El peritoneo está formado por 2 hojas continuas que están constituidas por mesotelio. Esa es la capa que le da origen al peritoneo como tal, ¿verdad? Es una estructura embriológica. Y una capa que es una capa de células epiteliales escamosas simples. El peritoneo aquí le mencionaba que está compuesto por 2 hojas continuas. Las 2 hojas continuas son estas dos. El peritoneo parietal, que su concepto es que tapiza la superficie interna de la parada abdominopélvica, y el peritoneo visceral, que es todo lo contrario, es todo lo que reviste vísceras como el estómago y los intestinos. Les dejo acá unas imágenes para que ustedes entiendan adecuadamente. Vaya, como les decía, aquí son uno de esos cortes que les mencionaba, para que ustedes puedan saber qué es lo que están viendo. Todo acá es la cara anterior y todo es la cara posterior, ¿verdad? Están viendo a la persona desde abajo. Aquí tienen el corte justamente en el que ha sido rebanado prácticamente, el corte transversal en esa persona. Y ustedes están viéndolo desde abajo, como si estuvieran desde los pies, viéndolo hacia la cabeza, ¿verdad? Entonces, esa es la vista que quiero que tengan en mente, porque es importante que ustedes vean adecuadamente para que vean exactamente cómo se redobla un peritoneo. El peritoneo es prácticamente ese mismo tipo de membrana que ustedes van a ver en la pleura de los pulmones, en la meninges, todo eso,
Todas esas son capas que están cubriendo diferentes estructuras, en este caso órganos, ¿verdad? Como por ejemplo las meninges en el cerebro, en el cerebelo, en la médula espinal como tal, hay pleuras como tal que están cubriendo a los pulmones, están otra capa que se llama el pericardio que está cubriendo al corazón. Entonces, en este caso es como la misma analogía que estamos teniendo de una capa que está envolviendo a todos los órganos, pero en este caso todos los órganos dentro del abdomen, ¿verdad? Entonces, el peritoneo abarca no tanto el abdomen, sino que desde, prácticamente desde la parte inferior, desde el diafragma, hasta toda la cavidad pélvica, ¿verdad? Entonces, es toda la cavidad abdominopélvica que es la que va a estar cubriendo ese peritoneo. El peritoneo, a grandes a rasgos más burdos para que ustedes puedan entender más adecuadamente, pues es como que si usted metiera todos los órganos de la cavidad abdominal, cavidad abdominopélvica, lo metiera en una bolsa, una bolsa plástica, ¿verdad? Entonces, haga de cuenta que el peritoneo es toda esa bolsa plástica, pero no es tan sencillo como uno llegaría a pensar, ¿verdad? Son bastantes órganos como tal, ¿verdad? El estómago, por ejemplo, lo ven acá, el riñón está acá, aquí están los dos pares de riñones, ¿verdad? El par de riñones, el vaso como tal, el estómago, y van a haber vasos o estructuras de vasos sanguíneos, los mayor conocidos, los más de mayor envergadura, la aorta como tal y la vena cava, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que pues bastantes estructuras que esa bolsa tiene que rodear como tal. No es que estén dentro de la bolsa como tal, sino que es como que ustedes metieran una gran bolsa cerrada como tal, pero no es que metieran dentro los órganos dentro de esa bolsa, sino como que metieran la bolsa doblada como tal. Entonces empiezan a hacer un doblez tras otro, dejando algunos órganos dentro de esa bolsa como tal. Y así es como se puede llegar a distinguir que un órgano se puede quedar intraperitoneal o retroperitoneal, ¿verdad? Dependiendo en la posición en la que se encuentra. Ustedes van a ver que aquí toda esta parte azul, todos esos contornos azules, pues eso es realmente los límites de esa bolsita como tal, ¿verdad? Entonces, si es una bolsa propiamente dicha, ¿verdad? Porque todo eso celeste que ustedes ven ya es el contenido. Esa es toda, todo eso es la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal, ¿por qué es importante? Pues porque va a estar acumulando líquido. Es un líquido acítico, ¿verdad? Ese líquido acítico normalmente se produce por la misma membrana serosa. Entonces es un líquido que está en una cantidad bien pequeña como tal, alrededor de unos 40 o 50 ml en todo el contenido del peritoneo, ¿verdad? Si eso llega a aumentar en su cantidad, pues la persona ya produce un síndrome clínico que es la citis, que es la acumulación de líquido acítico como tal en la cavidad peritoneal, ¿verdad? Entonces la persona ya ustedes empiezan a notarla prácticamente gordita, son los que padecen, quienes padecen ese tipo de complicaciones. La citis como tal son las personas que padecen insuficiencia hepática o hepatitis crónica o cirrosis como tal, ¿verdad? Porque ya como tal el peritoneo está produciendo demasiado de ese líquido que se empieza a acumular en la cavidad peritoneal. Entonces se ven hasta panzoncitos las personas, ¿verdad? Que se ve todo el abdomen inflamado como tal, redondo. Es por una acumulación excesiva de ese líquido acítico dentro de la cavidad peritoneal. También porque es importante la cavidad peritoneal, porque este es el lugar donde se le va a hacer una diálisis peritoneal a una persona que esté con insuficiencia renal terminal, ¿verdad? No sé si alguno ha tenido oportunidad de ver a un paciente terminal, un paciente con insuficiencia renal como tal, al que se le hace diálisis. La diálisis como tal se le introduce un catéter directamente a través de todos esos tejidos y se llega directamente a la cavidad peritoneal como tal. No es que se perfore un órgano, no es que se perfore un intestino, el estómago, nada de eso, sino que lo que se busca es llegar directamente a la cavidad peritoneal, ¿verdad? Quizás en su ámbito va a ser bien poco, como les digo, creo que va a ser bien raro que no llegue a ver, ¿verdad? Porque no es tema que les concierna a ustedes como odontólogos, pero para que sepan, pues para qué sirve realmente la cavidad peritoneal, ¿verdad? Entonces, si ustedes logran tener la oportunidad de ver a un paciente de ese tipo, si van a alguna práctica hospitalaria como tal, ahí ustedes se van a dar cuenta del por qué se les introduce ese catéter a las personas con insuficiencia renal. Es para llegar y poner todo ese líquido que se les coloca normalmente. Son soluciones salinas, las que se le coloca a un paciente en insuficiencia renal crónica como tal, interminal, para que todos los desechos que se acumulan entre cada órgano, pues terminan disueltos en ese líquido que se les introduce. Luego se le drena ese mismo líquido, ¿verdad? Por eso es que se le cita en el hospital, un momento determinado, un día específico de la semana, para que lleguen a ese procedimiento y la persona pues ya se va, como les digo,
limpia, por así decirlo, en cuanto a la acumulación de desechos que ellos puedan tener acumulados a lo largo de todo el líquido que acumulan en la cavidad peritoneal. Pero para que ustedes vean, pues, entonces esas letras como tal, ustedes ven que es, bueno, primeramente distinguirles para que ustedes no se confundan desde ya, ustedes puedan ver que toda esta parte celeste, como les digo, es la parte de la cavidad peritoneal. Entonces, toda la membrana, el peritoneo como tal, es únicamente el límite azul, lo que está más marcado en las propias orillas azules. Ese es el propio peritoneo y todo lo que está dentro es la cavidad peritoneal. Ahí van, cavidad peritoneal, CP, 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 CP. Todo es cavidad peritoneal. Aquí les hace una separación entre lo celeste y lo azul, pero ya lo vamos a ver un poco más adelante para que se den cuenta. Es importante también que ya ustedes tienen el concepto de peritoneo, pues también tengan el concepto de peritoneo parietal y peritoneo visceral, ¿verdad? Porque son dos cosas muy distintas. La parte que va a estar rodeando a una víscera, en este caso, por ejemplo, el órgano, perdón, el estómago, el vaso como tal, ustedes ven que esta lo está rodeando. Toda esa bolsita que se ha redoblado varias veces está cubriendo totalmente al estómago. Entonces, esa parte de la bolsa, la parte externa, por así decirlo, que está cubriendo el estómago, todo eso es peritoneo visceral. Miren, ahí se lo pongo en rojo. Todo lo rojo que se les he puesto en cuadritos es peritoneo visceral, porque está cubriendo directamente un órgano. Todo lo que está en contacto directamente con una víscera es peritoneo visceral. Es la parte de la bolsa que está tocando directamente la víscera. Y está por otro lado el peritoneo parietal, que está en cuadros verdes. Ahí se los he dejado, que está en contacto directamente con la pared propiamente de la cavidad abdominal, ¿verdad? Entonces, todo lo que está tapizando las paredes es peritoneo parietal y todo lo que está rodeando una víscera es peritoneo visceral como tal. Estos conceptos ya revisé adecuadamente el manual y veo que yo tengo el laboratorio con ustedes para sobre ese tema como tal, entonces me va a servir mucho para poderles explicar prácticamente, realmente ya visto directamente en vivo cómo es que se puede explicar cada redoblez de ese peritoneo y ustedes puedan entender más adecuadamente, ¿verdad? Ahí les voy a ayudar en ese laboratorio a que ustedes puedan identificar y puedan tener pues resuelto el tipo de duda que yo sé que les pueda generar ese tema porque es un tema complicado en el sentido que es porque primera vez que lo ven y pues porque los puede llegar a confundir en cómo está ubicado cada una de estas estructuras. Entonces, vamos a poner ejemplos bien prácticos. Ya voy a ver qué puedo llevar para mostrarles bien, no sé, alguna bolsa plástica, retazos de plástico como tal, láminas como tal, para que ustedes vean cómo se hacen adecuadamente los diferentes dobleces que el peritoneo trasciende, pues. Vean allí. Ahí les dejo igual otro tipo de imagen en el que ustedes ven el corte frontal prácticamente. Ahí ustedes pueden ver una parte seccionada como tal. Y vean pues donde está colocado el peritoneo visceral y el peritoneo parietal, ¿verdad? Ahí están directamente con las flechas. Para que ustedes puedan ver cómo se compone. Esta misma imagen que les enseñaba aquí atrás, este es un corte transversal. Pero para que ustedes vean también cómo comprende el peritoneo, si ustedes hacen un corte tanto frontal, que es solamente una parte que se le ha hecho aquí, un corte frontal de una sección como tal, y un corte sagital para que vean a la persona cortada en izquierda y en derecha, ¿verdad? Así se vería los redobleces que hace el peritoneo, ¿verdad? Son diferentes redobleces que hace. Ya vamos a ver más adelante cuáles son estas divisiones por colores que les hace ahí, porque es importante que ustedes vean cómo se subdivide todo ese peritoneo. Ahí ustedes ven desde ya que la hueso mental es todo lo celeste, el compartimiento supracólico es todo lo que está por encima del colon transverso y todo lo infracólico, que es lo rosado, color piel prácticamente beige, es todo lo infracólico porque está por debajo del colon transverso. Ese va a ser el punto de referencia para que ustedes puedan dividir ambos compartimentos. Vamos a ver también este tipo de diapositivas, ahí un poco más específico, ya directamente en esquemas. Ustedes puedan ver exactamente cómo se redobla cada uno de esas partes del peritoneo. Entonces, hasta aquí, pues creo que, espero que haya quedado claro que el peritoneo únicamente es una membrana que está cubriendo todos los órganos propiamente de la cavidad abdominopélvica, ¿verdad? Pero en este caso estamos enfatizando en la cavidad abdominal. Hablando de cavidad abdominal, pues aquí tenemos el segundo objetivo en el que les hace hincapié para definir los diferentes conceptos dentro de la cavidad abdominal, cavidad peritoneal, vísceras retroperitoneales e intraperitoneales. El primero de ellos es la cavidad abdominal, que es la que forma la parte superior de un mayor tamaño de la cavidad abdominopélvica, ¿verdad? Les pongo este esquema para que ustedes puedan ver las diferentes cavidades
en el torso de una persona, como tal, en el tronco de una persona. Vean que está dividido en tres regiones, la cavidad torácica, que en este momento no nos interesa revisar nada de eso, y lo que les decía anteriormente, que el punto de límite es el músculo diafragma, ¿verdad? El músculo de la respiración. A partir abajo de ella está contenido totalmente la cavidad abdominal, o mejor dicho, cavidad abdominopélvica, porque se ve como una sola. Entonces, en toda esta cavidad está rodeado por peritoneo, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo hincapié en este caso es únicamente en la cavidad abdominal. Vamos a dejar de lado directamente la cavidad pélvica. Agarremos solamente la cavidad abdominal, que es la parte anaranjada, ¿verdad? Ahí están los límites directamente. Entonces vean ustedes que ahí se extiende, pues. Dice que forma la parte superior de esa cavidad abdominopélvica y que es el lugar donde se encuentra la mayoría de órganos digestivos, parte del sistema urogenital, que usualmente suelen ser los riñones, la mayor porción de los propios uréteres que salen de los riñones y el vaso. Otra cavidad importante que hay que definir es lo que les acabo de mencionar, es la cavidad peritoneal, ¿verdad? Que esta misma cavidad, ya se las mostré en diferentes esquemas, está dentro de la cavidad abdominal y se continúa inferiormente en el interior de la cavidad pélvica. La cavidad peritoneal es un espacio potencial del grosor de un cabello entre las hojas parietal y visceral del peritoneo. En esta cavidad no hay órganos, pero contiene una fina película de líquido peritoneal. Justamente lo que les explicaba, ¿verdad? Y sí es importante que ustedes tengan en mente y siempre visualizado eso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes van a ver los órganos como tal, ustedes ven todos los órganos que están agrupados, que están topados unos con otros, apretados como tal. Entonces, realmente no pareciera como que hay una cavidad ahí, ¿verdad? Pero sí la hay. Hay un espacio, aquí le dicen un espacio potencial, ¿verdad? También se le dicen espacios virtuales como tal, porque el peritoneo ahí está. Solamente que nuestros cadáveres en el laboratorio de anatomía, pues ahí se les ha removido todo el peritoneo, ¿verdad? Entonces quedan algunos momentos y tal, pero no se totalmente el peritoneo como tendría que verse en un cuerpo íntegro, ¿verdad? Entonces es prácticamente los órganos que ustedes ven en el laboratorio están desnudos, están sin la mayoría de su peritoneo. Pero si les dejáramos todo el peritoneo allí, pues ustedes verían que es una gran bolsa la que los está conteniendo. Toda esa gran bolsa tiene la parte de función en el sentido que el peritoneo, aparte que los protege de cualquier potencial infección, porque los contiene en diferentes cavidades como tal o en diferentes separaciones, pues también ayuda para que ellos se deslicen entre sí, porque al estar produciendo este líquido seroso como tal, funciona como un lubricante para que cada uno de los órganos que se desliza entre cada una de sus paredes pues pueda tener la movilidad adecuada, ¿verdad? Por ejemplo, el estómago, que es un órgano intraperitoneal que está rodeado por puro peritoneo visceral, se está deslizando hacia donde él quiere y cuando él quiere y como quiere, ¿verdad? Entonces, es una de las funciones del peritoneo como tal, el darle el deslizamiento correctamente, darle lubricación a los diferentes órganos que están envolviendo cada una de estas paredes, ¿verdad? Entonces, para que sepan, pues, que tiene una función precisa como tal, ¿verdad? Les decía también lo del espacio potencial o espacio virtual se le dice porque no es un espacio que esté totalmente abierto como tal. Entonces, no es como que ustedes vayan a ver la vejiga, que totalmente la vejiga ya la han visto, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, la cortan transversalmente, siempre hay un gran espacio dentro de ella, ¿verdad? Siempre está colocado ese espacio, igual que cuando van a ver el útero como tal. Quizás no tanto el útero, pero sí la vejiga es el mejor ejemplo que les podría dar, ¿verdad? Es un gran espacio que siempre está. Haya orina, no haya orina, ese espacio siempre está colocado, siempre está creado. Pero en los espacios potenciales o en los espacios virtuales como tal, ese espacio está colocado entre cada uno de esos espacios que queda entre un órgano y otro, ¿verdad? Y solamente se va a llenar si hay acumulación excesiva de líquido acítico, ¿verdad? O cuando el líquido de esta forma se ha producido en gran cantidad, que entonces sí ya forma la propia cavidad peritoneal, ¿verdad? Pero son espacios bien mínimos cuando están en sus niveles normales. Si ustedes lo cortan en un momento a una persona en un momento ideal, en un momento sin enfermedad de ese tipo como tal, y ustedes van a ver que los órganos están apretados uno con otro. Entonces, esos pequeños espacios que transcurren entre ellos están hechos por los pliegues que hacen los diferentes capas de peritoneo, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver que ese espacio siempre está colocado allí por si se acumula algún tipo de líquido, pero no es que sea un espacio que ustedes van a ver una gran cavidad colocada permanentemente. A eso me refiero con un espacio virtual o un espacio potencial. Bueno, definamos también nosotros dos conceptos que son vísceras intraperitoneales. Creo que ya abarca un poco de eso, vamos a definirlo correctamente. Estas vísceras como tal o órganos, cuando digo víscera me refiero a órgano, ¿verdad? Entonces están casi totalmente cubiertos por peritoneo visceral, por ejemplo, ya les mencionaba, ya les mostré.
el vaso, el estómago, que en este caso intraperitoneal no significa dentro de la cavidad peritoneal. Les decía que pues realmente no es que los órganos estén dentro de la cavidad peritoneal, sino que es como que si ustedes agarraran una vejiga, para ponérselos así. Incluso acá creo que les menciona eso, ¿verdad? Ese ejemplo. Entonces, hagan de cuenta, imagínense una gran vejiga de esas de hule normales que ustedes inflan para alguna fiesta o lo que sea. Llénenla de agua, pero no que quede totalmente gorda, pues, sino que quede únicamente que haya bastante contenido de agua dentro de ella, pero no lo suficiente como para que quede bien tensa. Entonces, hagan de cuenta que es como que les quedara esa vejiga llena de agua y ustedes meten cualquier objeto. O sea, como que agarran la vejiga como tal, la llenaran y eso se puede ablandar, se puede moldear como ustedes quieran. Agarran cualquier objeto, digamos una canica, cualquier objeto sólido como tal, ustedes pueden envolver directamente sin necesidad de colocar adentro de la vejiga ese objeto, ¿verdad? Entonces la vejiga como tal, digamos que toda esa vejiga y ese es el objeto sólido. Entonces, imagínense, hagan de cuenta que toda la vejiga ya inflada, ya llena de agua, y le pongo cualquier objeto sólido como tal y lo pueden envolver como tal. Y no es que esté el objeto dentro de la vejiga, sino que está rodeada por todas esas paredes que están llenas de agua, ¿verdad? Entonces, lo mismo aplica para el peritoneo como tal. Ese es el ejemplo más claro que les puedo dejar para que ustedes no se confundan. Y no piensen que todos los órganos o vísceras intraperitoneales están dentro del peritoneo como tal. Se dice así porque pues, uno pensaría que está dentro, pero no. Esa es la apariencia que toman, ¿verdad? Por eso se le dice intraperitoneales, ¿verdad? Pero aclaro que no es que estén adentro del propio peritoneo, no es que estén adentro de la cavidad peritoneal. Dentro de la cavidad peritoneal no hay nada, solamente hay líquido acítico, ¿verdad? O líquido que se acumula, líquido seroso que se acumula por el mismo tipo de epitelio del que está hecho, ¿verdad? Quizás el único órgano que está intraperitoneal como tal, es el ovario, son los ovarios en las mujeres, ¿verdad? Es lo único. En el hombre no hay ningún órgano que pues quede totalmente intraperitoneal, sino que únicamente los ovarios en las mujeres. Entonces tengan en cuenta eso, pues que cuando me refiero a intraperitoneal es que está rodeando prácticamente las dos paredes de esa cavidad que están rodeando totalmente un órgano. A eso me quiero referir. Dice, los órganos intraperitoneales conceptualmente se imaginan en un saco cerrado como cuando se presiona un globo inflado contra el puño. Exactamente lo que les acabo de decir. Y luego están las vísceras retroperitoneales, que también ustedes pueden llamar extraperitoneales o subperitoneales, ¿verdad? Están fuera de la cavidad peritoneal, o sea, externos respecto al peritoneo parietal, y solo están cubiertos parcialmente por el peritoneo. En general, una de sus caras. Los órganos retroperitoneales, como los riñones, se encuentran entre el peritoneo parietal y la pared posterior del abdomen, y tienen peritoneo parietal solo en sus caras anteriores. Dice que a menudo con una cantidad variable de tejido adiposo interpuesto. De forma parecida, la vejiga urinaria subperitoneal solo presenta peritoneo parietal en su cara superior. Es una gran oración como tal, ¿verdad? Un párrafo que pues creo que tienen que verlo para que ustedes lo comprendan adecuadamente, pero sepan que pues hay órganos que quedan totalmente rodeados, que es lo que se van a llamar intraperitoneales, y todo lo que quedan por de fuera de ellos son los retroperitoneales. El ejemplo claro que les estaba mostrando era este, miren, les decía que están rodeando, como que fuera toda la vejiga llena de agua. Entonces, no es que está dentro del órgano como tal de la cavidad peritoneal, sino que está rodeada por esos redobleces. Esto es como que si fuera la vejiga que les estaba mostrando, todo está rodeando, pero no está dentro de la cavidad peritoneal. Entonces el estómago queda rodeado por todas esas paredes, ¿verdad? Entonces, por eso se dice con un órgano intraperitoneal, tanto el estómago como el vaso. Y los órganos retroperitoneales son todos estos, miren, los riñones, ¿verdad? Por ejemplo. Y los grandes vasos, la aorta abdominal y la vena cava inferior en ese caso, ¿verdad? Porque están por detrás del peritoneo parietal. Entonces quedan fuera. Si se fijan, no hay ninguna otra capa que los rodea, ¿verdad? Entonces quedan fuera del peritoneo como tal. Y por eso se llaman retroperitoneales. Es la forma que les puedo explicar esquemáticamente sin tenerlo frente. Bueno, aquí estaba, aquí los había dejado otra vez. Aquí ustedes pueden ver directamente que todo lo de verde son órganos intraperitoneales y todos los rojos son órganos extraperitoneales. Aquí también les hubiera agregado también uno rojo, la aorta abdominal y la vena cava inferior, ¿verdad? Porque quedan fuera. Pero órganos propiamente dicho, pues el riñón, ¿verdad? Los riñones y los uréteres, que son los que salen de ellos, ¿verdad? Entonces el estómago y el vaso van a quedar intraperitoneales. ¿Hay dudas por el momento que lleguen hasta aquí? ¿Algo que no quede bien claro como tal? ¿No? No. Vaya, también hay que rescatar este cuadro, que son reflexiones del peritoneo.
Recuerden que tanto el hombre como la mujer son diferentes en cuanto a su contenido pélvico, más que todo por los órganos reproductores que cada uno contiene. En ese caso, la mujer es la que mayor resalta por el tipo de órgano interno que tiene, ¿verdad? Entonces, algo que no tiene el hombre es el útero, pues. Entonces, obviamente va a haber una modificación en cuanto a cómo se redobla el peritoneo en ese caso, ¿verdad? Todos los celestes peritoneo como tal, ustedes ven allí que en el hombre únicamente se redoblez entre el recto y la vejiga, ¿verdad? En el útero de la mujer, pues ahí vemos que realmente es como que estuviera el útero metido acá, ¿verdad? Anterior al recto y posterior a la vejiga. Entonces es una nueva estructura. Vamos a hablar que en este caso solamente es un fondo del saco y acá son dos fondos del saco, ¿verdad? Porque ya son tres estructuras. Entonces, entre esas tres estructuras tienen que haber dos fondos de saco, ¿verdad? Los fondos de saco son esas terminaciones que el propio peritoneo hace su redoblez, ¿verdad? Porque está rodeando cada uno de esos órganos. Entonces son tres órganos en el caso de las mujeres, tanto la vejiga, el útero como tal y el recto. Entonces tienen que hacer dos redobleces. Son dos en la gran diferencia. En el hombre solamente es uno, porque cuando tenemos un útero, tiene que hacer un solo redoblez, que es entre la vejiga y el recto, ¿verdad? Esta es la diferencia anatómica que ustedes pueden encontrar y lo vamos a ver en el laboratorio para que lo comprueben, pues. Luego, el objetivo 3 nos pide que definamos 5 cosas diferentes. Nos pide claramente dar los principales repliegues como tal. Esto es importante para que ustedes vean que cada concepto, pues, todos esos 5 conceptos que ustedes ven ahí, quiero que desde ya tomen en cuenta que todos estamos hablando que todos son parte del peritoneo. La gran diferencia ya vamos a explicar por qué. Ya vamos a explicar por qué, pero todos están hechos de peritoneo. Eso que les quede claro, ¿verdad? Lo que va a cambiar es cómo se repliegan como tal o de qué estructuras a qué estructuras van. Les ponen los conceptos. Estos conceptos son probablemente del libro. En el examen perfectamente se les puede preguntar cualquier de estos conceptos y ustedes tienen que saber exactamente a qué estructura se refiere, ¿verdad? Si es un aumento, si es un ligamento, si es un pliegue, si es un receso o una fosa, o si es propiamente un mesenterio. Entonces vean que primeramente el mesenterio les define que es una doble capa de peritoneo que se produce por una invaginación del peritoneo por parte de un órgano y constituye una continuidad de peritoneo visceral y parietal, ¿verdad? Más que todo proporciona un medio de comunicación vasculonerviosa, o sea, quiere decir que entre las dos estructuras que une, que es el órgano como tal, los órganos abdominales y la pared corporal, pues tienen que haber comunicaciones. Ahí van, entre ese mesenterio, va oculto o van entre sus paredes las diferentes ramas arteriales que las van a estar nutriendo o las diferentes ramas venosas que van a estar drenándolas, así como también estructuras nerviosas que son las que le van a estar dando inervación. Entonces, por eso es importante un mesenterio, porque va a contener todo eso. El mesenterio, entonces, podemos decir que es la parte del peritoneo que va a comunicar las paredes de la propia cavidad abdominal directamente con un órgano, ¿verdad? Entonces, a través de esa comunicación van a estar llevando todos esos paquetes vasculonerviosos. Ese es el mesenterio como tal, propiamente dicho. El aumento, que también se le puede llamar epiplón, es una prolongación o un pliegue bilaminar del peritoneo que se extiende desde el estómago y la porción proximal del duodeno hasta órganos adyacentes a la cavidad abdominal. La diferencia es que en el mesenterio decíamos que era una unión de peritoneo como tal, de las paredes de la cavidad abdominal, que va directamente a cualquiera de los órganos, ¿verdad? En el caso del aumento, pues ya no va a ser de la cavidad o de las paredes de la cavidad al órgano, sino que va a ser del estómago como tal, ¿sí? Y la porción proximal del duodeno a todos los órganos que estén alrededor de ellos, ¿verdad? Entonces va de órgano a órgano, ya no es de cavidad o de pared a órgano, sino que de órgano a órgano. Entonces, eso es un aumento. Un ligamento peritoneal va a estar constituido por una doble capa de peritoneo que conecta un órgano con otro o con la pared abdominal. Vaya, en ese caso, aquí ya no es un gran pliegue como tal, sino que solamente es una doble capa la que va a estar conectando. Es como una parte de peritoneo de refuerzo, únicamente para estar uniendo ambas estructuras, pero no van a estar pasando ningún tipo de comunicaciones vasculonerviosas, sino que es directamente. Por eso se llama ligamento, ¿verdad? Si ustedes recordaban, ligamentos pues habían entre los huesos como tal, entre ambos huesos, ¿verdad? Pero también podía haber entre ambos órganos. En estos casos es que se ven los ligamentos
viscerales como tal. El pliegue peritoneal es una reflexión del peritoneo que se eleva desde la pared corporal por la presencia de los vasos sanguíneos, conductos y vasos fetales obliterados subyacentes. ¿A qué me refiero con eso? Es como que ustedes agarraran esa bolsita de la vejiga como tal y la pellizcaran. Entonces, cuando ustedes las pellizcan, se les hace una línea gruesecita, ¿verdad? Como tal. Allí antiguamente habían vasos sanguíneos, pasaban vasos sanguíneos, conductos en la vida fetal como tal. Gran ejemplo por eso son los pliegues umbilicales como tal, porque en esos pliegues, en nuestra vida fetal, allí pasaban vasos que van directamente a nutrir al feto, que venían de la placenta, ¿verdad? Por medio del ombligo. Ahí se unían y nos servían a nosotros en la vida fetal para nutrirnos. Pero eso, como ya no se ocupa posterior al nacimiento, pues se van obliterando. Con obliteración me refiero a que se van cerrando o se van sellando permanentemente. Entonces los vasos que existían ahí ya no existen, ¿verdad? Se cerraron, dejaron de funcionar porque ya no era necesario funcionar. Entonces queda un pliegue peritoneal. Bueno, es como cuando ustedes agarran una ropa, ¿verdad? Cualquier tipo de tela, la redoblan y queda pues la línea marcada con un pliegue. Eso es prácticamente, el nombre lo dice todo, ¿verdad? Finalmente, el último concepto es un receso peritoneal o una fosa, que es un fondo de saco formado por un pliegue peritoneal, por ejemplo, el receso inferior de la bolsa mental. Y, por ejemplo, las fosas que les estaba mostrando en la diapositiva anterior, ¿verdad? Nos decía, todo esto es una fosa. Miren, cuando hace esos redobleces hacia abajo, dejando un espacio en el que se puede acumular líquido, ¿verdad? Porque es un espacio que queda entre varios órganos. Entonces, esa es una fosita. ¿Sí? Entonces, como se fijan, todo es peritoneo, pero son diferentes tipos de formaciones las que se hacen. Y también es importante para que sepan de qué estructura van y pues qué es lo que pueden llegar a contener. En resumen, el mesenterio pues es una parte de peritoneo que va desde la pared de la cavidad abdominal a un órgano como tal, ¿verdad? El aumento es lo mismo, es prácticamente peritoneo que va del estómago o la porción proximal del duodeno a cualquier órgano que esté alrededor del estómago. Entonces, de víscera a víscera, ¿verdad? El ligamento peritoneal es únicamente una capa de unión de un órgano con órgano. Se pareciera con este directamente, ¿verdad? Pero en este caso solamente el ligamento lo que hace es una función de soporte, ¿verdad? El pliegue peritoneal, pues, solamente son redobleces que quedaron de estructuras que pasaron ahí en nuestra vida fetal. Y el receso prácticamente son redobleces que quedan, no pliegues como tal, sino que justamente el nombre lo dice, ¿verdad? Es una fosa como tal que queda, ¿verdad? Es como que si fuera, ¿qué? Una bolsita que queda, una parte, ¿qué les digo? Un saquito que queda formado, ¿verdad? Por eso se les dice también fondo de saco, ¿verdad? Entonces son 5 estructuras diferentes. En las diapositivas posteriores les he dejado ejemplos visuales para que ustedes vean adecuadamente. Y se fijan aquí se lo he dejado por colores cada uno. Entonces, ese mismo ejemplo usted lo puede buscar acá, ¿verdad? Si usted quiere ver ejemplos de mesenterio, vea los negros. Si usted quiere ver ejemplos de aumento, vea los rojos, los cuadros rojos. Y así respectivamente con los demás, ¿verdad? El azul son los ligamentos y el verde y el amarillo son tanto los pliegues como los recesos, respectivamente. Entonces, para que usted pueda ampliarse adecuadamente. La diapositiva también se la voy a subir después y pues usted ve los ejemplos adecuadamente. ¿Por qué son importantes? Porque se les puede preguntar uno de ellos en el examen claramente, ¿verdad? Vamos a ver también el objetivo 4, que es definir la cavidad peritoneal mayor y cavidad peritoneal menor, según la disposición de la bolsa mental y el límite del foramen hiploico. Este es importante para que ustedes puedan entender la primera imagen que les dejé. Sí es importante decir que tras la rotación y el desarrollo de la curvatura mayor del estómago, durante el desarrollo de la cavidad peritoneal se divide en dos sacos peritoneales. Uno se llama saco peritoneal mayor y el otro se llama saco menor o también conocida como bolso mental. Entonces aquí les dejo esas dos, ¿verdad? El saco mayor es la porción principal y la más grande de la cavidad peritoneal. Y el saco menor, que también puede llamarse bolso mental o también conocida famosamente como la transcavidad de los epiplones, se sitúa posterior al estómago y el aumento menor. La bolsa mental permite el movimiento libre del estómago sobre las estructuras. Les decía, son funciones de lubricación en las que terminan realizando prácticamente, ¿verdad? Ahí ustedes ven el mismo esquema que les he mostrado anteriormente, ¿verdad? Entonces, les decía que iba a guardar esto para que ustedes entendieran adecuadamente. Todo lo que ustedes ven en celeste es el saco mayor, ¿sí? Y todo lo que ustedes ven en esa parte azul
es la bolsa mental o saco menor, ¿verdad? Que también puede llamarse transcavidad de los epiplones. Recuerden ese nombre porque también le sale más frecuentemente en diferentes textos. Transcavidad de los epiplones. Así es como es conocido mayormente, popularmente, el saco menor, ¿verdad? Como bolso mental o transcavidad de los epiplones. Entonces vean, pues, de dónde a dónde va y dónde a dónde es que se mete, ¿verdad? En este concepto les decía exactamente dónde se coloca. Si ustedes ven el esquema, se va a ubicar mucho más fácil. Vea que pues queda justamente como dice, ¿verdad? Posterior al estómago, ¿verdad? Me refiero al saco menor, ¿verdad? Entonces vean que todo lo celeste es el gran saco mayor. Ahí queda definido. Vamos un poco más rápido para que ustedes puedan ver. Y ahí está. Aquí ven, en este esquema únicamente ustedes van a ver esa bolsita que se forma, esa pequeña fosita que se forma, que es parte de la bolsa aumental o del saco menor, ¿verdad? También participa ahí. Igual acá en estas otras imágenes, ahí ustedes puedan ver cómo se ve la bolsa aumental, ¿verdad? Ahí queda. Vamos a ver también y enfocarse pues que lo que define lo que es compartimento supracólico, todo lo que está arriba por encima del colon transverso, no de todo el colon, sino que el colon transverso. Esa va a ser la estructura que va a delimitar una cavidad de la otra. Ahí ven ustedes los mismos esquemas para que puedan ver adecuadamente dónde es que está la bolsa mental, todo lo que está en celeste, ¿verdad? Todo lo que es celeste es lo que está compuesto por la bolsa mental. Estos son cortes sagitales. Luego vemos este pequeño concepto que es la bolsa, el foramen epiploico o que también se puede llamar foramen mental. Vean ustedes pues que la bolsa mental o saco menor comunica con el saco mayor a través de un foramen, una abertura situada posterior al borde libre del aumento menor, que es también el ligamento hepatoduodenal. O sea, justamente por debajo del ligamento hepatoduodenal, hepato de hígado y duodeno como tal, ahí está la unión o ese puente que está formado por un ligamento. Entonces, como les decía, son estructuras de refuerzo los ligamentos, ¿verdad? Para que no permanezcan separadas unas de otras. Justo por debajo de ese ligamento es que se encuentra el foramen epiploico, ¿verdad? Y aquí les pone los límites. Esos límites son muy importantes. Aquí se los dejo para que ustedes los repasen. Porque se les puede preguntar. Son puntos de exámenes claramente, adecuadamente fáciles, perdón. A eso es lo que me refiero. Son cosas o estructuras que, pues, es lo que más interesaría que se aprendan, ¿verdad? Los límites como tal de este foramen. Ahí se los dejo. Luego va la diapositiva 5, que es la variación del peritoneo femenino en cuanto a comunicación con el exterior. Vaya, este creo que solamente lo que ya les mencioné. Eran los dos fondos de sacos que creaba en la mujer, porque pues tiene útero, ¿verdad? Un órgano eh, extra que el hombre no tiene. Entonces, son dos redobleces que hace, o sea, dos diferentes fondos de saco, ¿verdad? Esa es la gran forma en que nos centramos de ahí, ¿verdad? Ya en el libro extiende un poco más porque como el útero también salen de sus anexos, pues las trompas de falopio y el ovario como tal, hace diferentes redobleces que en el hombre no va a hacer porque obviamente no tiene estos órganos pélvicos, ¿verdad? Entonces, son diferentes reflexiones que hace, pero pues sepan que los más importantes son esos dos. Ahí ustedes van a ver, dejo el esquema también para que vean exactamente cómo es que va de lado a lado cada uno de esos cambios, tanto en el hombre como en la mujer, ¿verdad? Y vean pues qué es lo que cambia con uno con respecto al otro, en diferentes posiciones. Ahí se los dejo, solo para que lo vean y pues sepan que, que no es solamente el único redoblez que se hace. De ahí vamos a ver el siguiente objetivo, que es indicar la posición del mesocolon transverso y la división de compartimientos supramesocólico e inframesocólico. Vaya, recuerden que los mesos que eran parte del mesenterio, por ejemplo, es un meso, ¿verdad? Entonces, todas aquellas estructuras que tengan como función, que es parte del peritoneo, tener de sostén a cualquier órgano, recuerden que los mesenterios o los mesos eran los que nacían de las paredes de la cavidad abdominal y van a sostener directamente uno de los órganos. El más famoso de ellos es el mesocolon, ¿verdad? El mesocolon, porque el colon como tal lo sostiene un meso, ¿verdad? Ahí está, lo sostiene un meso. Si ustedes ven acá, viene la principal arteria como tal, la aorta abdominal como tal, y eso tiene sus ramas, pues, y va tirando una diferente rama. Las más famosas son las arterias mesentéricas superior, ¿verdad?
son las que van a venir a darle la irrigación directamente a todas las partes del colon y a todo el intestino delgado como tal. Pero lo importante de esos vasos es que pues quien lo va a sostener no pueden estar colocados así como así. Quien sostiene todas esas ramas como tal es el mesocolon, que es ese repliegue de peritoneo que está sosteniendo entre sus paredes pues las diferentes ramas, ¿verdad? Entonces a través del mesocolon como tal se están llegando los diferentes vasos, está llegando la arteria y está saliendo la vena adecuadamente, ¿verdad? Así como también las estructuras nerviosas como tal. Entonces vean ustedes pues que lo más importante de ellas va a ser el mesocolon transverso, porque es el punto de referencia que nos va a servir a nosotros. Aquí, por ejemplo, está cortado el colon transverso, nos va a servir a nosotros para dividir lo supramesocólico de lo inframesocólico, ¿verdad? Supra porque está arriba del mesocolon e infra porque está por debajo del mesocolon. Entonces, ahí están las dos divisiones, supramesocólico e inframesocólico, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver las estructuras que les menciono. El mesocolon transverso, que es todo ese peritoneo que está sosteniendo. Si eso no existiera, cómo se estuviera, cómo se lograra sostener el colon transverso? No se puede sostener, ¿verdad? Entonces, no es que los órganos como tal estén flotando, sino que eso es lo que lo sostiene. Es esa banda que lo sostiene, que también es peritoneo, ¿verdad? Y a través de ello van todos los vasos nutricios, ¿verdad? Entonces, vean, pues que ahí va el colon transverso. Aquí ya está, es como que le hubieran quitado todo el peritoneo como tal, todo su meso como tal, ya queda así, ya queda desnudo. Aquí está, por ejemplo, un aumento mayor, que les decía que los aumentos o los epiplones son peritoneo que va desde el estómago a cualquiera otro de los órganos vecinos. Entonces, aquí ya está removido, es como que diseccionáramos todo eso, lo quitáramos y queda desnudo, ya ustedes pueden ver, pero normalmente no se ve así el cuerpo humano, ¿verdad? Siempre lo va a estar cubriendo todo este epiplón mayor, ¿verdad? Luego hay un epiplón menor, que es este, el que va a llevar desde la curvatura menor del estómago hacia el hígado. Por ahí hay que levantar el hígado para que usted pueda ver el epiplón menor o aumento menor, ¿verdad? Entonces, lo más importante, el mesocolon transverso, y que el colon transverso, y que lo sostiene un mesenterio. Entonces se va a llamar mesocolon, ¿verdad? Como es el colon transverso, mesocolon transverso, ¿verdad? Esa es la gran estructura que quiero que presten atención. Luego ven los diferentes cortes, cómo siguen viéndose adecuadamente. Ahí está el compartimento supracólico por encima del colon ya, mesocolon transverso, que es todo lo de verde, el propio colon transverso, ¿verdad? Pero mesocolon únicamente es la estructura que está sosteniendo el colon transverso, ¿verdad? Entonces todo el compartimento, ustedes ven que ahí ya se divide. Un compartimento supracólico por encima del colon y compartimento infracólico por debajo del colon, ¿verdad? Entonces, igual, para que vean ahí, pongan atención adecuadamente a esa diferencia. Ahí vemos más esquemas, las mismas imágenes, pero ahí ya hacemos énfasis directamente en las estructuras que estamos viendo en estos objetivos, el mesocolon y el colon transverso, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se queda cortado directamente y pues que sepa que lo está sosteniendo, ¿verdad? El mesocolon. Ahí vemos también el colon transverso en una vista anterior. Ustedes ven ahí, eh, pues el contorno de todos los órganos abdominales, ¿verdad? Del hígado, del vaso, perdón, del páncreas, del duodeno como tal. Ahí están pasando. Esta es una vista posterior, ahí ya no van a ver el colon transverso, ¿verdad? Porque tendría que estarlo viendo de frente para que usted pueda ver el colon transverso. Ahí todo lo que está viendo es posterior. De ahí vamos a ver el objetivo 7, sumarizar la conformación externa del estómago, su curvatura y sus porciones. Bueno, aquí si es un poco más corto, mucho más rápido, vamos a avanzar mucho más rápido. Para que sepan dónde está el estómago, les pongo estas imágenes, ¿verdad? Normalmente así se ve. Para que usted pueda ver los órganos desnudos como tal, tiene que remover el aumento mayor, que es todo esto, que es todo lo que nace de la curvatura mayor del estómago, perdón. Ahí está todo eso, es aumento o epiplón mayor. Entonces, ya retirando eso, usted va a ver los diferentes órganos así. El estómago es toda esta dilatación. Recuerda que es un solo tubo que va bajando el esófago y esta dilatación es el estómago, ¿verdad? Entonces no hay que confundir. Normalmente la persona confunde los dolores de estómago con los dolores de colon, ¿verdad? El colon ya, si usted, el dolor traspasa por debajo del ombligo, ya eso es dolor cólico, ¿verdad? Del colon directamente. El estómago pues queda bien, por decirlo, en la boca del estómago, en ese punto que todos conocemos como la boca del estómago, que es ese pequeño orificio que tenemos cerca de la apófisis sifoide, ¿verdad? Entonces ahí únicamente es que se localiza el estómago, ¿verdad? Pasemos
Y veamos lo que dice, que hay que definir. Todavía lo siguen viendo, sí, ¿verdad? Sí. ¿La diapo? Sí, ¿Se sí, ve? todavía se ve. Ah, va. Entonces veamos las diferentes partes del estómago. Son 4 las principales. Se los dejo ahí hasta con cuadritos, ¿verdad? Para que usted vea que son 4 únicamente. Ubique el cardias, que es toda la parte verde como tal, el fondo, que es posterior, perdón, es superior, toda esa parte roja, el cuerpo, que es la gran mayoría como tal, el canal pilórico, que se refiere directamente a la parte en celeste, ¿verdad? Antes de ella está una entrada, que es el antro pilórico, es como la bienvenida al canal, ¿verdad? Pero realmente el propio canal es lo que va a estar uniendo tanto el estómago con la primera porción del duodeno, ¿verdad? Entonces ve ahí, esas son las 4 principales partes del estómago. Se les puede preguntar claramente, es lo más fácil que ustedes puedan reconocer. Y sepa pues que también tiene 2 curvaturas, la curvatura mayor, que es donde se redobla todo eso. Miren, la forma que tiene el estómago, aquí está, ¿verdad? Curvatura mayor, obviamente la mayor porque es mayor, ¿verdad? Y la curvatura menor porque es menor. No hay donde perderse, ¿verdad? Y ahí ustedes ven esquemas ya más específicos donde ustedes ven ya todas las estructuras que normalmente las acompañan, ¿verdad? Y ve lo mismo, ¿verdad? El canal pilórico, el cardias, el fondo o fundus o cuerpo, ¿verdad? Y cuerpo, ¿verdad? Son las 4 partes que más se destacan del estómago. Vamos a ver que sus relaciones pues son esas 3. Igual importante porque aquí se las dejo. Se las dejo hasta en colores, se las dejo para que ustedes sepan saber exactamente los límites o relaciones propiamente del estómago. Se los dejo en 3 colores. Revísenlo porque es importante para que sepan con qué estructura se está relacionando. Y ahí se los dejo siempre, miren, hasta con colores y todo, para que usted vea. Si se fija, se los puse ahí en rojo, amarillo y verde. Entonces, identifique eso, ¿verdad? Hay estructuras, por ejemplo, el hígado, fíjese que no es todo el hígado, ¿verdad? Es en una parte del hígado nada más, ¿verdad? El lóbulo izquierdo se refiere. Pero les he dejado así a grandes rasgos para que ustedes lo reconozcan, ¿verdad? Y lea específicamente qué parte del hígado, qué parte del páncreas, qué parte ¿cómo le digo?, del colon, son las que hacen directamente referencia a esas localizaciones. Igual le dejo otras imágenes en diferentes vistas para que usted sepa qué es lo que ver, qué es lo que está viendo, pues. Igual, esta idea pues es lo mismo. Y finalmente llegamos a la parte de las irrigaciones y inervaciones del estómago. Si se fija y revisa el libro como tal, es un gran cuadro que le pone acerca de las diferentes ramas que irrigan el estómago como tal. Ahí le dejo el número de la página para que solo vaya a ver nada más y se dé cuenta que son bastantes, ¿verdad? Pero las que más vamos a destacar son las que le subrayo acá. Incluso una parte del párrafo como tal es lo que le da esta información. Fíjese, esas son las principales que vamos a agarrar como las principales. Si se les pregunta algo en el examen como tal, van a ser directamente de este cuadro que les he dejado acá, ¿verdad? Para que usted note en cuáles son las más importantes que le proporcionen irrigación al estómago. Entonces, igualmente, ahí identifíquelas, ahí se las dejo hasta subrayadas, cerradas, y vea exactamente cuáles son las que están distribuyendo adecuadamente la sangre, ¿verdad? Recuerde que esa es sangre arterial, o sea, es la sangre que está llegando al estómago para nutrir el estómago, ¿verdad? Ya de ahí les dejo la parte de la inervación. La inervación hay que destacar que son 2 tipos de inervaciones, la inervación parasimpática y la inervación simpática, ¿verdad? Entonces hay que saber distinguir qué es lo que está inervando cada uno de ellos y cuáles son las ramas tanto de la división parasimpática como de la división simpática. Les dejo subrayadas las 2 principales. Igualmente, lo principal es lo que está realmente en amarillo, ¿verdad? Pero sepa pues cuáles son de la parasimpática y cuáles son de la simpática. Ahí se los dejo. El esquema está bien preciso porque realmente les dicen exactamente en qué trayectoria van a estar cursando tanto lo simpático, lo parasimpático y los plexos en el que se van a estar combinando ambos, ¿verdad? Ahí fíjese bien y distíngalo. El objetivo 10 es describir la conformación externa del duodeno, los límites y las relaciones de sus porciones y la disposición del peritoneo. La volví a ir. Vaya, aquí está. Le dejo la primera imagen para que usted sepa exactamente dónde está el duodeno. Todo lo que está viendo ahí es intestino delgado, ¿verdad? El intestino delgado se divide en 3 partes. Esas 3 partes van ordenadas. La primera porción es el duodeno. Cuando termina el duodeno se transforma en yeyuno. No hay un punto específico que yo le pueda decir. Mira, aquí termina el yeyuno y empieza ilio. Ya cuando usted la ve en vivo todo parece igual. Pero sepa pues que son 3 porciones nada más.
y que únicamente nos estamos ubicando en este momento en la parte roja, que es el duodeno. Entonces, fíjese que es bien corto. Aquí les dejo todas las características. Mire cuánto mide, mire qué forma tiene, mire a niveles de qué estructuras está para que usted pueda ubicarlo y buscarlo adecuadamente en los cadáveres. Y fíjese pues la distribución que tiene sus peritoneos respectivos de acuerdo a cómo está colocado el duodeno. Ahí les dejo diferentes imágenes para que usted sepa cómo está colocado en vivo como tal. Hay que levantar el aumento mayor para lograr ver todos los intestinos porque normalmente está cubierto por todos ellos. Ya si se le retira el aumento mayor o el peritoneo que les está cubriendo, ya queda desnudo, ya es lo que todos conocemos tradicionalmente. Pero normalmente sepa que así se ve, mire, todo eso está cubierto por diferentes aumentos o epilones, ¿verdad? Para que vea que no es que el intestino esté ahí solito, ¿verdad? Abandonado. De ahí les dejo las cuatro porciones del duodeno como tal. Aquí se las especifica y para que ustedes vean de dónde a dónde va cada una de esas porciones. Fíjese allí. Son importantes, claro que sí, para que usted sepa exactamente que se divide en cuatro. Ese pequeño tubito de 25 centímetros se divide en cuatro porciones. Y siempre lo hace de acuerdo al lugar donde se le especifica aquí con cada una de estas estructuras. Ahí usted se fija. Fíjese que cada uno tiene una longitud diferente, ¿verdad? El, creo que este último objetivo es denunciar la irrigación y inervación del duodeno. Vaya, al igual que el estómago, pues les dejo igualmente, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales arterias que van a estar irrigando? Si se fija, únicamente son tres nada más. Hay más, claro que sí, como por ejemplo la arteria supraduodenal, pero en las que hace mayor referencia en cuanto a su importancia, en las que yo les podría preguntar en el examen, son esas tres nada más. Sepa pues que esas son las que nos enfocaríamos. Ahí están señaladas, remarcadas así en rojo. Igualmente, las dejo en otras vistas para que usted vea cómo está compuesta. En vistas anteriores, con otras estructuras recubriéndolas. Las dejo pues diferentes vistas para que ustedes sepan cómo están colocadas. Incluso las partes del duodeno que ya mencionábamos, ahí están colocadas. Mire, la primera porción, la segunda porción, la tercera y la cuarta. Vea pues y sepa reconocerlos cómo van colocados en cuanto a su posición, para que sepa saber dónde está cada una de esas piezas del duodeno, ¿verdad? O porciones. Una vista posterior para que sepa cómo va. No se pierda ahí, ¿verdad? Que es una vista posterior, cómo va colocado el duodeno. Igualmente, finalmente, para la inervación, igual que el estómago, pues enfoquémonos únicamente en esto. Solamente le hace referencia a este tipo de nervios que van a estar inervando directamente solo la porción del duodeno, ¿verdad? Recuerda que duodeno solamente es la primera porción del intestino delgado. A eso estamos haciendo referencia. No hemos tocado ni yeyuno ni dilio. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Creo que es otro docente que está a cargo de eso, pero para que usted sepa que únicamente hemos visto todo lo supramesocólico el día de ahora, ¿verdad? Falta todavía todo lo inframesocólico y que sepa que pues es bastante extenso también. Entonces, únicamente sería lo que les tengo para ahora y ya ven que sí es amplio realmente el contenido, pero yo sé que más de alguno va a quedar con dudas después de la clase como tal. Es un poco difícil que quede bien claro si solamente se hace de forma teórica, pero hay que verlo en la práctica. El día de la práctica les voy a mostrar adecuadamente cómo pueden reconocer cada uno de las estructuras que han mencionado, más que todo la diferencia entre los epiplones, el mesenterio, los pliegues, todo eso lo vamos a ver el día de la práctica como tal. Pero por favor, quiero que lleguen por lo menos con la teoría, saber qué es lo que van a ir a buscar, ¿verdad? Ya vamos a ver ese día exactamente cómo se les puede quedar claramente los diferentes conceptos que aquí se abarcan y que vieron que son un poco difíciles, ¿verdad? Eso sería todo entonces y creo que para cualquier pregunta siempre les dejo el correo por ahí. Espero que de verdad lleguen consultas conforme a la clase, porque siempre me llegan consultas de otro tipo. Entonces, si son cosas de asistencia, si son cosas de diferidos, cosas así, sepan pues que ya no me hago cargo yo de eso, sino que ya hay un link. Lo hago claro porque siempre está esa duda, ¿verdad? Siempre me siguen preguntando cosas por correo y yo por correo no tengo que estarles respondiendo nada si es conforme a asistencias, a diferidos. Por eso se les deja un link en el aula virtual. Entonces siempre hay que estar pendiente de ese link, ¿verdad? Entonces, eh,
Si hay dudas, pues ya saben cómo contactar y pues no sé, de momento habrá alguna duda puntual que pueda salir en este momento. ¿Todo ha quedado claro? O muchas dudas, no sé. ¿Todo bien? Bueno, pues parece que todo quedó claro, entonces ahí quedó pendiente para cualquier cosa y pues la clase luego se la subo grabada. Espero que sea grabado adecuadamente y pues si no, solo la diapositiva. Y pues aprovechó quien estuvo en la clase, ¿verdad? Entonces se supone que todos tendrían que estar presentes. Yo creo que solo la mitad nada más se conectó, así que ya vamos a ver qué hacemos con respecto a eso. Eh, la clase que les decía, la otra, la 29, pues luego se las grabo, luego se las subo y a ver qué tal. Eso sería todo y pues muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Buen Muchas día, gracias. gracias. Feliz día. Gracias. Gracias. Bueno, Gracias. bueno. No, el link ya de asistencia no lo vamos a pasar.